nosotras somos Luisa María Cuarán y quien les habla Liana Ceballos y les vamos a presentar el ejercicio número 3 de la sección 5.7 de traducción de palabras a funciones. Listo. Para empezar, vamos a presentar la pregunta y el ejercicio que tenemos que resolver. Entonces, lo que tenemos que realizar es traducir las palabras en una función adecuada e indicar el dominio de la función. El ejercicio que vamos a desarrollar es el ejercicio número 3 de la unidad 5.7, el cual nos dice que la suma de dos números no negativos es 1. Exprese la suma del cuadrado de uno más el doble del cuadrado del otro en función de uno de los números. En la siguiente diapositiva vamos a retomar este problema para darle el planteamiento en dos puntos. Entonces la primera parte nos dice que la suma de dos números no negativos es 1. Entonces tenemos dos variables, x más y es igual a 1. Pero nos dan una restricción que nos dice que x más y no puede ser negativo. Entonces tenemos que x más y debe ser mayor o igual a 0 para cumplir esta condición. En la segunda parte nos dicen que exprese la suma del cuadrado de 1. Eso quiere decir que es una suma, la operación que vamos a realizar es una suma del cuadrado de uno de los términos. Entonces tenemos que x al cuadrado más el doble del cuadrado del otro. Entonces, al decirnos la palabra el doble, quiere decir que lo multiplicamos por 2. Del cuadrado del otro es y a la 2, que es la otra variable que tenemos. De esta forma tenemos la ecuación número 1, x más y es igual a 1, y la ecuación número 2, x a la 2 más 2 por y a la 2. Entonces vamos a presentar la siguiente diapositiva en la que vamos a despejar en la primera parte y en la segunda vamos a desarrollar la última parte del problema. Entonces, primero vamos a despejar la variable y en la ecuación número 1. Entonces, para que toda la función nos quede en términos de x y así en función de x. Entonces tenemos que y es igual a 1 y como la x en un lado estaba sumando, pasa al otro a restar. Entonces queda y igual a 1 menos x. Este valor que ya encontramos, como teníamos dos incógnitas, ahora tenemos solo una. Vamos a reemplazar y en la ecuación de x, en función de x, en la ecuación número 2. Entonces tenemos que x a la 2 más 2 eh, y a la 2, entonces vamos a reemplazar el valor que ya tenemos. Entonces, x a la 2 más 2, en donde teníamos la y vamos a reemplazarlo por el 1 menos x, todo esto en paréntesis elevado a la 2, teniendo una función ya total. Bueno, ahora que tenemos nuestro ejercicio expresado en una función, que recordemos que es esta que le señalamos con la flecha azul y hemos encontrado en el paso anterior, ahora vamos a resolver todas las operaciones que estén a nuestro alcance para expresar esta misma función de la manera más simplificada posible. Entonces tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 2 por 1 menos x al cuadrado. El término 1 menos x al cuadrado corresponde a un producto notable de la forma diferencia de dos cantidades. Por prioridad de operación, esta sería la primera parte que vamos a resolver. Así que tenemos f de x va a ser igual a x al cuadrado más 2, que los hemos bajado igual. Y el producto notable, recordemos que una de las formas de resolverlo es la que aparece aquí en color rojo. Y nos dicen, el primer término se eleva al cuadrado, así que decimos 1 elevado al cuadrado. El signo negativo se baja igual. Y volviendo a la fórmula general, nos dicen dos veces el primer término por el segundo, así que decimos menos 2 por 1 por x, y en la fórmula nos dicen finalmente que el segundo término lo elevemos al cuadrado, así que decimos más x al cuadrado. En este paréntesis tenemos todavía una potencia y una multiplicación que podemos resolver teniendo en cuenta la prioridad de las operaciones. Así que vamos a decir f de x es igual a x al cuadrado más 2, nuevamente han bajado igual, y vamos a resolver 1 al cuadrado es 1,
menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 por x es menos 2x, y más x al cuadrado no se puede resolver, así que baja igual. En este paréntesis ahorita no me ha quedado ningún término semejante ni ninguna otra potencia que pueda resolver, así que el paso siguiente será resolver esta multiplicación exterior. Entonces diremos f de x es igual a x al cuadrado, que baja igual, y resolvemos. 2 por 1 es más 2. 2 por menos 2x es menos 4x. Y 2 por x al cuadrado es más 2x al cuadrado. En este punto se van agotando las operaciones que podemos realizar, pero todavía nos queda que podemos operar términos semejantes, como, es decir, los que tengan sus mismas potencias, como x al cuadrado y 2x al cuadrado. Así que diremos, f de x es igual, x al cuadrado más 2x al cuadrado son 3x al cuadrado, más 2 menos 4x, que bajan exactamente igual porque no tienen ningún término semejante con que operarse. Así que, finalmente, debemos reorganizar nuestra función en el orden de la potencia mayor a la potencia menor. Así que tendríamos f de x es igual a 3x al cuadrado, que es mi potencia superior, menos 4x, que tiene potencia de 1, es la siguiente, más 2, que tiene potencia en 0 como término independiente. Así que, en conclusión, la solución de nuestro ejercicio sería que nuestra función definitiva es f de x es igual a 3x al cuadrado menos 4x más 2. Y para definir el dominio de la función, vamos a tener en cuenta una de las condiciones que abordábamos al inicio. El ejercicio nos dice, la suma de dos números es igual a 1 y esos dos números deben ser mayores o iguales a 0, es decir, no negativos. Entonces, de ese conjunto de dominio inicial que podríamos definir, que serían los reales positivos, debemos restringir aún más ese dominio, porque una suma igual a 1 solo sería posible si uno de estos números, independiente del orden, es 0 y el otro es 1. Así que el dominio lo vamos a restringir al intervalo 0,1, incluyendo ambos números, para el dominio de nuestra función. Y esa sería toda la solución del ejercicio número 3. Esperamos que haya sido de su agrado y les damos muchas gracias a todos.